Bueno, vamos a arrancar, ¿sí?, con uno de los primeros métodos de recolección de datos, que son los cuestionarios. Los cuestionarios también son ampliamente utilizados en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Si podemos definir un cuestionario a nivel teórico, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir y debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. Acá este punto, ¿sí?, este último, tiene que ver con lo que veníamos hablando en el video anterior, al final del video, de que es necesario que haya una correspondencia entre el objetivo del estudio, las variables que deseo medir y el recurso que uso para medir. En el caso del utilizar cuestionarios, también debe estar representada esta correspondencia entre el objetivo del estudio, el problema y las preguntas que incluyo. Un cuestionario puede estar constituido por preguntas cerradas, preguntas abiertas o una integración de preguntas cerradas y abiertas, que eso es muy frecuente. Es decir, en un mismo cuestionario se incluyen estos dos tipos de preguntas. Las preguntas cerradas tienen opciones de respuesta que previamente se delimitaron. Es decir, los investigadores definieron, ¿no?, la variable que se pretende medir e incluyeron preguntas y también incluyeron las opciones de respuesta. De esta manera es más sencilla la codificación y el análisis de los datos. También pueden haber cuestionarios, como dijimos, de preguntas abiertas. En este caso no se delimitan las opciones de respuesta, sino que es completamente libre. Por lo tanto, las respuestas, algunos dicen que pueden ser infinitas porque es dependiendo de las personas a las que se le haga, siempre van a proporcionar distintas respuestas o con características distintas unas de las otras. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Preguntas cerradas o abiertas? Como estábamos presentando, un cuestionario va a obedecer a diferentes necesidades y a un problema de investigación, lo cual origina que en cada estudio el tipo de preguntas sea distinto. Así que esto va a depender enteramente, completamente, del tipo de estudio que estamos planteando, del objetivo. Y esto es importante, ¿sí?, que quede consolidado, de que lo que yo elija, tanto el método de evaluación como dentro del método de evaluación, qué características quiero que tenga, va a depender, de distintos factores, y el más importante es la finalidad del estudio, el objetivo. Acá tenemos un cuadro con algunas ventajas y desventajas que tienen estas preguntas. Las preguntas cerradas, ¿sí?, una de las ventajas que mencionamos es que son mucho más fáciles de codificar y de preparar para el análisis. Esto va a requerir también de menos tiempo y va a reducir la ambigüedad de las respuestas. Pero la desventaja que tiene es que acotan o limitan las respuestas que proporcionan los participantes. Y también algo que sucede es que a veces ninguna de las categorías previamente definidas describen con exactitud lo que las personas tienen en mente. Así que esto puede ser una de las desventajas que presentan este tipo de preguntas cerradas. En cuanto a las ventajas de las preguntas abiertas, tenemos que proporcionar información sumamente amplia, ¿sí?, y son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas. Como un primer acercamiento a la temática, que no podemos hacer esto de previamente o de antemano, reducir las opciones de respuestas, entonces en este caso es sumamente útil plantear una pregunta abierta. Y en relación a las desventajas, ¿sí?, es que son más difíciles de codificar, de clasificar y preparar para el análisis, requiere un mayor esfuerzo y más tiempo. Supongamos que partimos de una pregunta global sobre, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión de los beneficios que se obtienen a través de la psicoterapia? Entonces, las personas van a ir presentando y respondiendo distintos beneficios que consideran. Después, el investigador va a tener que, de alguna manera, codificar, ir clasificando las preguntas, ¿sí?, en función de categorías, para poder avanzar en el análisis de los datos. Esto va a requerir también
experticia por parte del investigador y hay distintos métodos que se usan para poder hacer este tipo de clasificación de las respuestas a partir de preguntas abiertas. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de lo que estaba mencionando. Tenemos una pregunta abierta que dice: ¿por qué razón terminó su relación con su pareja? Estas son las respuestas, ¿sí?, que fueron proporcionando distintos participantes, ¿sí? Y esto permitió, en un segundo estudio, por ejemplo, constituir una pregunta cerrada con opciones de respuestas. Esto a veces disponemos de estudios que hicieron este proceso, que a partir de una pregunta abierta se generaron, ¿no?, distintas categorías y luego se avanzó con una pregunta cerrada. Pero a veces no disponemos, ¿no?, de esta clasificación previa, de este estudio previo para constituir la pregunta cerrada. Hace unos años, les doy un ejemplo, trabajamos con un cuestionario que evaluaba motivaciones para el voluntariado. En ese caso nosotros partimos de un estudio que se había hecho con voluntarios de distintos países y en ese estudio se había hecho la pregunta abierta: ¿cuál es tu motivación para ser un voluntario? Esto lo trabajó un grupo de investigadores que recolectaron todas las respuestas. Eran más de 1.500 respuestas de distintas personas, y a partir de todas esas respuestas, ¿sí?, fueron constituyendo categorías que agrupaban respuestas semejantes. Entonces, nosotros acá en la universidad lo que hicimos fue, a partir de estas categorías que habían constituido los investigadores que estaban trabajando con esto de las motivaciones para el voluntariado, lo que hicimos fue crear ítems, ¿sí?, de esas categorías, y avanzamos de esa manera. Como previamente, a partir de una pregunta abierta en un estudio, se habían definido respuestas y categorías. Entonces después nosotros, con una pregunta cerrada, ¿sí?, en realidad lo que hicimos fue, que lo vamos a ver en el próximo video, fue un cuestionario con escala Likert. Pero de alguna manera nos servimos, ¿no?, de este primer estudio que generó categorías para poder avanzar en constituir el test. Hay cuestionarios, ¿sí?, que incluyen una batería de preguntas. De esta manera se ahorra espacio en el cuestionario, ¿sí?, cuando tenemos, como ven acá, algunas categorías en la batería de preguntas. Se facilita también la comprensión del mecanismo de respuesta, ¿sí? Si se entiende la primera, entonces las siguientes preguntas van a ser también comprendidas. Y esto también lo que permite la batería de preguntas es constituir un índice para obtener alguna clasificación total. Entonces, como ven acá, están las preguntas, las opciones de respuestas que se armaron, ¿no? Y de esta manera también es un método muy utilizado. ¿Qué características tienen las preguntas o deberían tener esas preguntas que escogemos, que elegimos para armar las baterías de cuestionarios o las preguntas que se incluyan, ¿no?, en el método de evaluación que uno elige? En primer lugar, que sean claras, que sean precisas, comprensibles. Deben evitarse absolutamente aquellos términos que sean confusos, ambiguos. También una de las características es que deberían ser lo más breves posibles, que una persona en una oración y con pocas palabras se pueda entender para poder dar respuesta. Que el vocabulario sea simple, directo y familiar para los participantes. Esto también es importante. Hablamos en el video anterior de la relevancia, ¿no?, en considerar al grupo al que está dirigido el cuestionario. Es también importante que no incomoden al sujeto encuestado, que cada pregunta se refiera a un solo aspecto, no incluir, por ejemplo, en una misma pregunta, dos, ¿sí? Acostumbra mirar
no sé, a mirar la televisión y escuchar la radio. No, hacer una pregunta por aspecto. También es importante no inducir respuestas, ¿sí? No apoyarse en instituciones o ideas respaldadas para iniciar una pregunta. Por ejemplo, según la ONU, las personas que, no sé, que se enfermaron de COVID-19 suelen preocuparse por... Entonces, de esa manera es como que yo estoy presentando un respaldo en evidencia y estoy de alguna manera también induciendo las respuestas que proporcionarían las personas. Eso también debe evitarse, como así también evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. Por ejemplo, ¿qué niveles de la estructura organizacional no apoyan al proceso de calidad? Esto genera confusión para los participantes, entonces también deberían evitarse estas preguntas que nieguen aquello que se interroga. Siempre es conveniente presentarlo desde lo afirmativo. Bien, ¿qué partes debería tener un cuestionario? Bueno, primero una portada, una introducción, y en la introducción debe desarrollarse o exponerse el propósito general del estudio, la importancia de la participación del encuestado, un agradecimiento por su participación, el tiempo aproximado de respuesta, espacio para que firme o indique su consentimiento, identificación de quién o quienes lo aplican, una cláusula de confidencialidad del manejo de la información individual, instrucciones iniciales claras y sencillas. También estas instrucciones se pueden ir exponiendo a lo largo del cuestionario si es bastante extenso, ¿sí? Porque pueden ir variando los tipos de preguntas o las escalas de respuestas, entonces ahí se van dando las indicaciones pertinentes y un agradecimiento final por haber completado el cuestionario. Es bastante sencillo y parte de esto de la introducción lo van a ver en la unidad de ética, donde se incluye el consentimiento informado. Acá tienen un ejemplo de una carta introductoria que está previa, digamos, al cuestionario, ¿sí? Entonces se exponen acá cada una de las partes que mencionamos recién. ¿Qué tamaño debe tener un cuestionario? Y volvemos a lo mismo que estuvimos reiterando, ¿no? De que no hay reglas estrictas, ¿sí? Pero como que siempre va a depender del objetivo del estudio, de que haya una congruencia con eso, una correspondencia. Eso tiene que ser siempre, como dijimos, el problema es la guía a lo largo de todo el proceso de investigación, ¿sí? En cada una de las fases del estudio yo tengo que tener presente cuál es mi problema, cuál es mi objetivo y no desviarme de eso. Pero sí podemos decir que cuanto más corto, ¿sí? Más breve sea un cuestionario, más ameno va a ser para el participante que lo responda. A veces pasa que si es muy corto puede haber posibilidades que se pierda información, pero también si resulta muy largo la persona se cansa y lo deja. Entonces es buscar un equilibrio, ¿sí? Que responda al objetivo, que no sea demasiado extenso, pero tampoco demasiado breve, a tal punto que se excluya las preguntas que necesito tener. Eso es importante. Y quizás esto, ¿no? Para tener en mente de que el cuestionario debe ser y parecer corto, fácil y atractivo para la persona. Muchas veces lo que sucede, ahora se utiliza mucho el formato de evaluación digital, de evaluación online, y las personas comienzan a completar el cuestionario y lo dejan a la mitad o lo dejan en alguna parte. Entonces eso también nos da información, ¿sí? de que necesitamos utilizar estrategias para que la persona se involucre, para que la persona tenga un compromiso con eso que está respondiendo y lo pueda completar en su totalidad, ¿sí? Entonces es importante recordar esto, que no solo debe ser, sino parecer corto, fácil y atractivo. En relación a la administración de los cuestionarios, ¿sí? Lo podemos hacer autoadministrado, es decir, que la persona lo responda por sí sola. Esto se puede hacer de manera individual
También puede ser a nivel grupal, es decir, uno va a un curso o un aula, por ejemplo, y se dan las instrucciones y los cuestionarios a los participantes y cada uno lo responde. También, y lo que mencionaba recién, el envío digital es muy frecuente. Entonces también es como una modalidad en que es autoadministrado porque la persona lo responde en el momento que quiere, cuando dispone del tiempo para hacerlo y lo va haciendo a través del link de evaluación. Que como todo y cada una de estas maneras de administrar tiene sus ventajas y desventajas. Otra del formato de administración son entrevistas personales. Esto puede ser muy útil cuando trabajamos con niños, por ejemplo, que no saben leer todavía ni escribir, entonces necesitamos tener un espacio para hacer estas preguntas. También nos pasa lo mismo con personas que no saben leer, adultas, ¿sí? Entonces eso puede facilitar el poder obtener los datos y no exponerlo, ¿no?, a esto de una evaluación que no pueden leer. Hace unos 2 años estuvimos en un proyecto de investigación en el Impenetrable, en Salta, en comunidades wichis, donde esta situación se daba, ¿sí? Entonces, en ese contexto, la estrategia es utilizar medios, ¿no?, de recolección de información que nos permitan contar con estas respuestas que necesitamos de las personas y podemos ir pensando, como les decía, constantemente en cuál es mi objetivo, cuál es mi muestra, qué características tienen los participantes, las personas, para poder elegir las mejores estrategias. Entrevistas telefónicas, esto se usa mucho también. Nos contaban de un proyecto que estuvo haciendo la universidad en relación a hábitos saludables, hábitos de alimentación específicamente, y lo que se hacía era llamar a una lista de personas y se iban haciendo las preguntas telefónicamente. Después de la participación se pedían los datos domiciliarios y se les enviaba un presente. Son distintos formatos para poder aplicar estos cuestionarios que nos permitan obtener los resultados. Acá les puse un ejemplo quizás de también cuando hablamos de personas que no saben leer y escribir y que también se puede tratar como a partir de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, estos con caritas se les dice a los niños o también adultos qué representa cada cara en función de la pregunta que se hace, y entonces en una entrevista la persona va respondiendo indicando, ¿no?, a través de algo así gráfico. De hecho, en este ejemplo que les estaba dando, en el Impenetrable, cuando hablábamos de satisfacción y experiencia de emociones positivas, utilizamos un recurso similar, que es un test que está validado y es así pictórico, se llama. Pero bueno, eso lo vamos a ver bien específicamente ahora en los próximos videos, cuando avancemos en los próximos videos. En este caso nos referimos a los cuestionarios. Tengo una pregunta, necesito obtener una respuesta, el niño o la persona no sabe leer y escribir, una estrategia es que me responda esa pregunta utilizando una escala así, pictórica. Bueno, terminamos por acá entonces este video de cuestionarios, ¿sí? Y avanzamos con el siguiente.